Bienvenidos a Escúchate, el podcast de la U Explora donde compartimos experiencias de aprendizaje para que despiertes tu curiosidad y lleves a otro nivel tu desarrollo. Soy Alexander Ortiz y los acompañaré en estos episodios. Hoy nuestro invitado es Andrés Gaitán. Es un lector ávido, una persona orgullosa de ser colombiano, familiar, es esposo, con muy buenos amigos cultivados a lo largo de la vida. Andrés es director del Departamento de Cumplimiento Normativo en el Banco de Vivienda. Hoy nos acompaña con el episodio Anticuerpos para no tragar entero, el poder de las ideas y su impacto en las naciones del mundo. Qué gusto tenerlo en este espacio de aprendizaje. ¿Quién es Andrés? Bueno, Alex, pues gracias a ti y a todo el equipo de U Explora por esta invitación. Y tal vez antes de presentarme, un breve comentario. Todo lo que voy a decir solamente me compromete y me representa Andrés Gaitán. Eso me parecía importante como mencionarlo. ¿Quién es Andrés Gaitán? Bueno, soy un colombiano de 40 años, amante de este país, abogado, que tiene desde hace muchos años 4 lemas que me gustaría compartir, 4 lemas que he venido aplicando en mi vida personal y profesional. El primero es que hay que construir sobre lo construido. El segundo es que el resultado del trabajo en equipo siempre será mejor que el resultado del trabajo individual. El tercero es que no hay que juzgar a los peces por su habilidad para trepar árboles. Y el cuarto es que un error solo es un error cuando no se aprende del error. De esa manera, Alex, me presentaría. Súper, Andrés, muchísimas gracias y yo quiero que nos cuente más sobre esa preocupación por temas sociales. Bueno, pues en realidad eso empezó hace rato, desde que era muy joven. Recuerdo que cuando estaba en 10º en el colegio, un día tuve la idea de hacer una fundación. Esa idea que plasmé en una servilleta ese día en el colegio se volvió realidad unos años después. Fue la Fundación Unidos por Colombia, que tenía básicamente 2 pilares. El primer pilar, nosotros apadrinábamos niños de escasos recursos y les dábamos todo lo que necesitaban para estudiar en condiciones dignas, es decir, en términos de materiales, libros, cuadernos, uniformes, etc. Todo lo que un niño de esa edad necesitaba para estudiar en condiciones dignas. Y el segundo de los pilares era, dábamos unos talleres en formación de valores ciudadanos con el propósito de que esos niños, el día de mañana, tuvieran herramientas para ser unos ciudadanos que le aportaran a la sociedad y, ¿por qué no?, que hicieran algo por otro semejante a lo que nosotros en ese momento estábamos haciendo por ellos. El eslogan de la fundación fue porque la educación es el camino, porque siempre he sido un convencido de que el camino más corto hacia el progreso social es la educación. Súper, Andrés, y qué importante es todo el tema dentro de esta organización enfocado hacia lo social. Hay un tema súper relevante, o bueno, una frase súper relevante y es anticuerpos para no tragar entero. ¿De qué se trata este podcast, Andrés? Bueno, pues ese es el nombre del podcast precisamente porque para no tragar entero necesitamos información y necesitamos entender varios asuntos. O sea que aquí vamos, en primer lugar, a recorrer y analizar algunos datos e indicadores socioeconómicos. Vamos a recorrer algunos hitos importantes de la historia, porque el que no conoce la historia, sin duda, es más vulnerable para tragar entero. También vamos a hablar de teorías del Estado, o de las instituciones, de esas instituciones que han permitido el progreso social y aquellas que no lo han permitido o lo han estancado. Y digamos que para entrar en materia yo quisiera soltar aquí 2 ideas para que la gente empiece a interesarse y de pronto a cuestionarse y a investigar y a profundizar más. La primera es, todo esto parece obvio, pero no lo es. Lo primero es que las cosas gratis no existen, ¿sí? Como lo dijo el Cuarteto de Nos, este grupo uruguayo, no sé si lo conocen, tiene una canción que me encanta. El título es Nada es gratis en la vida, ¿sí? Así que no solo no se equivocaron, sino me pareció muy sabio. Y ahí, tal vez en el coro de la canción, una frase como, si le dan algo gratis, sospeche. Tal cual. Ese es el primer síntoma para que usted empiece, la primera alerta para que usted empiece a sospechar y no tragar entero. Si le están metiendo algo gratis, sospeche, como dice el Cuarteto de Nos. Y el segundo punto que quiero llevar acá es que, hombre, la pobreza es el estado natural del ser humano. A veces a mí me aterra, pero entre tantas discusiones de derechos, la gente hoy en día cree que hace 250 años, cuando la gente tenía un dolor de cabeza, podía salir a la esquina de la casa y encontrar un Dolex, además a un precio asequible prácticamente hoy para todo el mundo. No, eso no era así. Sin lugar a dudas, el mundo y la humanidad hoy está mejor en términos sociales que hace 250 años. Esas 2 cositas, Alex, las dejo ahí parqueadas para retomarlas más adelante. Sin embargo, cuando usted nos evoca estas 2 grandes ideas,
Cuéntenos alguna anécdota o cuéntenos cuál es ese lugar que ha visitado, que ha marcado esta diferencia. Bueno, entonces la segunda parte del título del podcast es las ideas que han moldeado las naciones del mundo. Entonces les voy a compartir una anécdota con un hecho, mezclado con un hecho histórico muy importante para empezar como a entrar en materia. En marzo en este año hicimos un viaje por Europa con mi esposa y escogimos 3 destinos turísticos, digamos, con interés histórico. El primero de esos fue Alemania, y estando en Alemania decidimos ir al campo de concentración de Sachsenhausen. Eso es un campo de concentración que queda más o menos a 40 minutos en tren de Berlín. Llegamos allá y tuvimos la suerte de que la guía que nos tocó, y esta nota me parece importante, para ser guía en un campo de concentración en Alemania más o menos hay que ser doctor en historia. O sea, esta era una señora que había estudiado, que sabía de lo que hablaba. Y bueno, nos narró un hecho histórico que me llamó muchísimo la atención. Por allá, ya entrada la guerra, no recuerdo el año exactamente, pero digamos que en el 42, los nazis cogen a 100 prisioneros soviéticos. Entonces, pues ya estando allá en el campo empiezan a buscar, bueno, quiénes estaban dentro de esos prisioneros soviéticos, y encuentran que dentro de los 100 estaba un hijo de Stalin. Entonces, claro, cuando le dicen a Hitler, oiga, tenemos acá un hijo de Stalin, ¿qué hacemos? Le dice, pues llame a Stalin y dígale que le cambiamos a su hijo por uno de los generales nazis que me tiene. Y adivine qué le mandó a decir Stalin. Le dijo, no, ese hijo no tiene el rango de general, quédese usted con ese hijo murió allá, obviamente, seguramente lo mataron. Y bueno, yo estuve viendo la celda en donde estuvo, todo esto está documentado, hay evidencia empírica de estos hechos. Y quería, digamos, contar esa anécdota para empezar a adentrarnos en el eje central de nuestro podcast. Andrés, empezamos a evocar a Stalin, empezamos a evocar ideologías. Cuéntenos en el tema de ideologías, ¿cómo conecta este lugar con esas ideologías que se viven en esa época y más adelante vamos a ver cómo conectan con lo que vimos en el día de hoy? Bueno, pues les conté esta anécdota para introducir una de las ideas de las que vamos a hablar el día de hoy, el marxismo, ¿sí? La Unión Soviética, esa unión de repúblicas, fue uno de los primeros lugares en donde se implementaron las ideas marxistas, causando unos estragos absolutamente dolorosos, pero ahí está la historia de la humanidad que hay que conocerla, de las hambrunas causadas por el hombre simplemente por aplicar ideas equivocadas, se causaron en la Unión Soviética. Al comunismo, esto lo vamos a retomar más adelante, se le atribuyen, según el libro negro del comunismo, un libro publicado en el 90 y pico por varios autores franceses, le atribuyen más o menos 100 millones de muertos. La mayoría de ellos hambruna, gente que estaba en campos de concentración de los soviéticos, de la China de Mao, que vamos a hablar más adelante, pero eso es para decirle, por eso la anécdota, ahí introducimos una de las ideas de las que queremos hablar el día de hoy, que es el marxismo. Andrés, sin embargo, cuando tocamos la historia, evidenciamos que en la actualidad todavía hay ciertas ideologías que continúan. En ese sentido, ¿cómo está el mundo? Ideologías, pues hay muchas, pero en nuestro podcast vamos a hablar específicamente de 2, de marxismo y de liberalismo. Entonces voy a dar como las principales características de lo uno y de lo otro. Es muy importante porque las características le sirven a la gente para no tragar entero. Usted puede identificar si una persona o una norma está del lado de una ideología o de la otra por este tipo de características. Voy a empezar por el marxismo. Lo primero es una economía centralizada, una economía planificada por un burócrata que empieza más o menos como jugando a la bolita de cristal a imaginarse qué es lo que la gente va a consumir, qué es lo que la gente va a demandar, qué es lo que la gente le va a interesar. Y con base en esas creencias y en esa bolita de cristal empiezan a tomar decisiones económicas. Bueno, ese modelo fracasó. Básicamente tenía una base simplemente errada. Basaba, digamos, la teoría económica en la teoría del valor trabajo, ¿sí? El valor objetivo de las cosas. Absolutamente errado. El valor de las cosas es subjetivo. La evidencia empírica y la historia de la humanidad no lo prueba. Pero bueno, primera característica del marxismo, economía centralizada. Segunda, la colectivización de la propiedad, es decir, no hay propiedad privada. La gente no tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo, sino que el Estado es dueño de todo y pues los autócratas y los que están en el poder. La otra característica, ahí en esa ideología marxista, pues no pueden haber libertades individuales, la gente no puede desarrollar su propio proyecto de vida, no puede pensar distinto al pensamiento oficial, eso no se permite. Por eso el adoctrinamiento empieza desde el colegio, de ahí para arriba durante toda la vida. Y finalmente algo que de pronto es una de sus
características más conocidas y es esa lucha de clases, que usted lo puede ver en las narrativas y que son tan perjudiciales para el tejido social, ¿sí? Esas yo diría son 4 características del marxismo. Ahora veamos cuáles son, en contraste, las características del liberalismo. Si quiere, se podría hablar del liberalismo clásico. Una de las cosas que cuida el liberalismo es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es el derecho humano para que la gente recoja el fruto de su trabajo, ¿sí? Lo otro es, en contraste a la economía centralizada del marxismo, acá tenemos una economía de mercado. Es decir, es el mercado quien decide, son los ciudadanos libres los que deciden qué es lo que van a consumir, qué es lo que les interesa, qué es lo que van a demandar, y no un burócrata por allá jugando con la bolita de cristal. Lo otro son las libertades individuales. En esta ideología liberal, en una democracia liberal, pues se permite la discrepancia, el disenso, se permite que usted opine distinto a lo que opina el sector oficial. Hay prensa libre, por ejemplo. En general, hay un principio rector en el que se sustenta el modelo y la ideología liberal, y es el principio de no agresión. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el Estado ni nadie tiene derecho a usar la violencia para imponerle su proyecto de vida, para imponerle a usted de qué manera usted, Alex, debería ser, concebirse, existir en este mundo, dedicarse a esto y dedicarse a lo otro. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética y en la China de Mao, que vamos a profundizar más adelante. Andrés, estamos hablando de la estructura y de cada uno de los modelos de estas ideologías. Sin embargo, si nos evocamos hacia las personas, hacia el bienestar y esos resultados económicos, ¿qué nos puede contar? Bueno, pues los datos son contundentes. Aquí una invitación también a quienes nos escuchan para no tragar enteros. Es importante consultar los datos, fuentes oficiales. Ojo, porque hoy la gente se educa por memes, ¿no? Sí, entonces, total. Muy importante. Entonces, lo primero es, vamos a revisar el ranking de libertades individuales de la Fundación Heritage. ¿Qué mide el ranking de libertades económicas? Estado de Derecho, es decir, derechos de propiedad, integridad gubernamental, eficacia judicial. ¿Qué más? El tamaño del gobierno, gasto público, básicamente salud fiscal. Eficiencia regulatoria también, es decir, libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria. Y el cuarto elemento son los mercados abiertos, es decir, libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera. Eso es lo que mide este ranking. ¿Listo? También vamos a analizar el índice de desarrollo humano de la ONU. ¿Qué mide el IDH? Primero, expectativa de vida. Segundo, educación. Y tercero, PIB per cápita. Entonces, una invitación, reitero, a la gente para que revise datos para no tragar entero. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio que hice, Alex? Cogí los rankings de libertades económicas, consulté cuáles son los países del mundo que ocupan las principales posiciones y cuáles ocupan los últimos lugares en ese ranking. Y lo crucé con el IDH. O sea, veamos cuál es la conclusión después de que uno analiza datos. Si a mayor libertad hay más o menor bienestar social. Entonces, primeros países, no los voy a mencionar todos, pero vamos a hacer aquí un ejercicio, digamos, rápido para que la gente profundice. No les voy a dar todo. La gente que se interese en estas materias, ojalá mucha, profundice en esto. Primer lugar en el ranking de libertades económicas, Singapur. Ocupa el puesto número 12 en el índice de desarrollo humano. Suiza, número 2 en el ranking de libertades económicas. Ocupa la posición número 1 en el índice de desarrollo humano. Posición número 3 en el ranking de libertades económicas, Irlanda. Posición número 8 en el IDH. Y ahí voy a seguir simplemente mencionando el ranking de libertades económicas para que se hagan una idea. Taiwán, Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Ahí están los países nórdicos que me gustaría hablar de ellos más adelante. Alemania, Corea del Sur, Canadá, entre otros. Y todos estos países, que son países considerados libres desde una perspectiva económica, obviamente países del lado de las ideas de la libertad, de las ideas liberales, ocupan también las principales posiciones en los rankings de IDH y de PIB per cápita. Entonces, bueno, eso para empezar por los que ocupan las principales posiciones. Ahora, ¿qué pasa con los que ocupan los últimos lugares? Y no, nuevamente, los datos están ahí, ustedes los pueden consultar. Yo les voy a decir unos, sobre todo los países más conocidos, porque además en esta lista seguramente que ni siquiera han oído mencionar. Pero unos de la región y otros más conocidos. Bolivia, mucho más inclinado en sus políticas públicas a la ideología marxista, sin lugar a duda. Posición en el ranking de libertades económicas, 167. Ya sabemos, de 180 y pico, 84, si no estoy mal. O sea, últimos lugares. Posición en IDH, 118.
Veamos cómo está Venezuela. 174 en el ranking de libertades económicas. Ahora veamos cómo está en IDH. 120. Cuba. 175 en el ranking de libertades económicas. 83 IDH. Y ahí podría, y usted se encuentra una cantidad de países, aquí ya, y por eso no quiero profundizar en esto, porque hay otras razones, las restricciones económicas pueden ser una ideología marxista, pero pueden haber otras, como temas religiosos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces usted encuentra una serie de países también, como los más restrictivos, como Irak, Libia, Somalia, Yemen, Siria, en fin, también ocupando las últimas posiciones de IDH. Entonces, pues, yo cerraría la respuesta a esta pregunta, Alex, que me haces diciendo, mire, ahí están los datos, la evidencia empírica, que nos permiten a cualquiera de nosotros que no quiera tragar entero, saber cuáles son las ideas que han permitido a lo largo de la historia de la humanidad el progreso social y cuáles han producido justamente lo contrario. Ahí están los datos. Súper, yo creo que todos los oyentes van a empezar a curiosear sobre este tipo de datos que nos está entregando Andrés. Andrés, hay un caso especial y es China. China es un país comunista, pero ¿a qué se debe ese crecimiento económico? Mire, China es un caso súper interesante que reafirma lo que yo les estoy diciendo. La China de Mao, eso fueron los años 50 más o menos al 77, algo así, aplicaron las ideas marxistas generando, como ya lo había adelantado, de las peores hambrunas generadas por el capricho humano de la historia de la humanidad. ¿Sí? En la China de Mao, nuevamente porque estas ideas marxistas no son por las buenas, o quién va a querer que le quiten el fruto de su trabajo por las buenas, no, esto es por la fuerza. ¿Sí? Entonces, así como en la Alemania nazi habían campos de concentración como el de Sachsenhausen, en la China de Mao estaban lo que se llamaban, eran campos de trabajo forzado, como era un campo de concentración, los laogai, o en la Unión Soviética estaban los gulags, ¿sí? Porque estas ideas no se pueden imponer por las buenas. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos hasta el 77 son estas ideas, economía cerrada, centralizada, lo que generó las consecuencias que ya les menciono, tuvieron un cambio. En el 78, más o menos, Deng Xiaoping pronuncia una frase muy conocida, no sé, Alex, si la has oído, que es algo así como, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. ¿Eso qué quería decir? Mire, no importa la ideología, en último lo que necesitamos es que esta vaina sí funcione, y esto ya probamos que no funcionó, se nos murió de hambre nuestra población, así que cambiemos el modelo. Y por allá en el 78 empieza China a abrirse, empieza a abrir su economía, empieza a considerar derechos de propiedad, esto es paulatino. Gracias a este cambio, aquí están los datos nuevamente, China logra, cuando se abre, logra sacar a más de 740 millones de chinos de la pobreza. Ahí están los datos y la evidencia empírica. El PIB de la China pasó de $150.000 a 12 billones de dólares. ¿Sí? ¿Con qué decisión? Aplicando las ideas correctas, al menos en este punto. China sigue siendo un régimen de partido único, comunista, pero al menos en lo económico se abrió, aplicó las ideas correctas y los resultados hablan por sí solos. Andrés, yo creo que dice una frase súper contundente y es cómo se aplican las ideas correctas dentro de una ideología. Andrés nos había dicho, vamos a hablar de los países nórdicos. En el tema de los países nórdicos, ¿qué son? ¿Son más del marxismo o del liberalismo? Bueno, nuevamente vamos a los datos, ¿no? Y porque es que sí hay un mito sobre el tema de los países nórdicos, porque mucha gente, por el hecho de que son socialdemocracias, tienden a confundir ese concepto con el concepto socialista o marxista. No son lo mismo. La discusión sobre una socialdemocracia tiene que ver con otra cosa. Pero para responder tu pregunta, vamos a los datos. Vamos a ver en dónde están en el ranking de libertades económicas los países nórdicos. Suecia ocupa la posición número 10. Noruega ocupa la posición número 12. Islandia la 19. Finlandia la 11. Dinamarca la 9. ¿Sí? Entonces, ahí están los datos que prueban que los países nórdicos son países absolutamente liberales, que tienen por régimen una socialdemocracia, que es una discusión posterior y podríamos hacer otro podcast sobre eso. Cierro la respuesta a esta pregunta con un dato interesante. Expropiar en Suecia, además de tener un sustento en el interés general,
obliga al Estado a pagar un 25% más del precio del valor de mercado del bien que está expropiando. Eso como un mensaje contundente de que en ese lugar se protege el fruto del trabajo de la gente, sus inversiones, y que no va a llegar un tercero, o que si lo necesita por interés general, va a reconocerle más de lo que el bien vale en el mercado. Yo aquí quisiera invitar a la gente, para los que quieran profundizar más en este tema de los países nórdicos, hay una tertulia de 3 expertos que encuentran en YouTube. Ustedes la encuentran como el mito nórdico, Noruega, Suecia y Finlandia. Ahí habla Mauricio Rojas, que es un historiador con 2 economistas muy conocedores del fenómeno nórdico, y los invito a que lo vean, lo encuentran muy fácil, está en YouTube, en el celular, vale la pena que le dediquen un rato, eso sí, saquen por lo menos una horita para que se entretengan y toman nota. Entonces, para los que quieran profundizar en ese punto, ahí les dejo una fuente muy interesante de expertos que saben sobre la materia. Andrés, muchísimas gracias. Y por último, ya casi terminando nuestro podcast, ¿cuál es ese mensaje que Andrés le deja a nuestros oyentes para no tragar entero en todo este tema de ideologías? Bueno, yo aquí, para ir cerrando, quisiera compartir una anécdota ajena, pero aprovecho también para introducir a un gran personaje que les recomiendo. Yo lo considero un pensador, a Axel Kaiser. Él es un chileno. Antes de entrar al libro que les voy a recomendar de él, en una de las clases que ustedes encuentran en YouTube sobre historia, economía, ideología política, él cuenta una historia, y es, él fue a la ciudad en la que nació Karl Marx, se llama Tria, y cuando llega allá, además tipo museo, pues un lugar lleno de comercio absolutamente capitalista, encuentra un póster, una camiseta con una imagen, una caricatura de Karl Marx, con un letrero que decía: "Sorry guys, it was just an idea". Lo siento muchachos, solo fue una idea. Seguramente si Marx hubiera visto las consecuencias de sus ideas, hoy diría: no fue simplemente una idea, fue una crasa idea. 100 millones de muertos, si no más. Yo soy de los que cree que eso se queda corto, con algunas razones. Nuevamente, para enfatizar esa anécdota, las ideas son, para quienes nos oyen, lo más importante. Las ideas son lo que han moldeado el mundo. Y cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos fijando posiciones ideológicas, hay que entender lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha significado una cosa y lo que ha significado la otra. Y de pronto, otro tema para cerrar, que me parece que redondea todo esto que hemos venido conversando, y es, mire, la receta del progreso social está inventada. Está inventada. Más de 250 años, o uno podría ir más atrás, porque las ideas empezaron mucho más allá. Nos dicen hoy cuáles son esos ingredientes que no pueden faltar si lo que se quiere es progresar socialmente. Y los menciono a continuación. Primero, propiedad privada, que la gente pueda recoger el fruto de su trabajo. Eso es el incentivo para que la gente madrugue entusiasmada a trabajar. Segundo, el libre mercado. La economía del libre mercado es la única que ha funcionado. Ya vimos que la economía centralizada solamente generó hambrunas y sufrimiento humano. El tercero son las libertades individuales. Muy importante que la gente pueda desarrollar su propio proyecto de vida y no que sea un autócrata por allá decidiendo qué es lo que Andrés Gaitán debe hacer con su vida. Otros elementos muy importantes, la colaboración armónica, todo eso está presente en los países nórdicos para los que quieran presentar, y en la gran mayoría de países que están ocupando las principales posiciones en los rankings de libertades económicas. La colaboración armónica entre lo público y lo privado. Eso es esencial. Hay que construir colaborativamente en equipo entre lo público y lo privado. Lo otro es la colaboración armónica entre el trabajador y empresario. Eso también es esencial. Y finalmente la seguridad física y la seguridad jurídica, para que haya confianza y haya ganas de emprendimientos nuevos, los que no son tan nuevos, porque además las grandes empresas de aprovecho siempre fueron un emprendimiento, pues sigan invirtiendo y apostando y generando empleo. Esas serían, Alex, 2 ideas con las que quisiera, o 2 comentarios más bien, con los que quisiera ir cerrando este podcast. Andrés, pues muchísimas gracias. La verdad, cuando retomamos toda esta estructura de ideologías, la historia está escrita. Sin embargo, para nuestros oyentes sí creo que nos queda como ese dulcecito para seguir investigando y curioseando. Usted, que es un ávido de la lectura y conoce diferentes tipologías de lo que ha pasado en diferentes países, ¿qué nos recomienda? O sea, ¿qué libros podríamos tener dentro de nuestra biblioteca que hablen sobre esto y no traguemos entero? Perfecto, Alex. Pues yo quisiera recomendar varias cosas. Lo primero es una clase magistral de Fernando Díaz Villanueva, un español, periodista, escritor, que tiene una conferencia en YouTube asequible para todo el mundo,
que se llama La Revolución Comunista de Mao. Búsquenla, también separen un buen rato, un domingo, 1 horita y media, para que conozcan mucho más a profundidad algo de lo que yo aquí con unas muy ligeras pinceladas pues les he contado. Lo otro es un libro extraordinario. Yo no soy economista. Tengo nociones de economía porque decidí y entendí que una de las cosas que uno debe entender para no tragar entero es economía. Y hay un libro relativamente nuevo de Axel Kaiser. Ya les había hablado de él. Se llama El economista callejero. Si usted quiere entender economía, si usted quiere entender, y retomo mi comentario inicial, que por qué las cosas gratis no existen, léase ese libro. Y sin lugar a dudas va a salir de inquietudes. Y va a tener más argumentos también para explicarle a otros esto que estamos hablando acá. El segundo libro, La revancha de los poderosos, de Moisés Naim, me parece que introduce el concepto de las 3P, que es interesante, también está relacionado con lo que hemos hablado el día de hoy. Las 3P son el populismo, la polarización y la posverdad. Muy de moda en estas épocas, utilizado por gente de toda ideología, ojo, de toda ideología, pero también muy importante identificar a estos personajes para no tragar entero. La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Y finalmente, El estallido del populismo tiene un prólogo. Esta es una compilación de ensayos de varios escritores, pero tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa que a mí me fascina, y escritos de personajes como Cayetana Álvarez de Toledo, de España, María Corina Machado de Venezuela, entre muchos otros, y básicamente se hace un recorrido por muchos países, analizando el fenómeno de la democracia en todo el mundo prácticamente. Yo los dejaría como con esas recomendaciones, los invitaría a que profundicen. Estos son temas realmente que nos interesan a todos, aunque a veces pareciera que no deberían interesarnos. Pueden ser temas densos, traté de que fuera lo menos denso posible, pero bueno, Alex, acepté tu invitación con el fin de realmente despertar curiosidad e interés en aquellos que quieren seguir desarrollando anticuerpos para no tragar entero. Andrés, muchísimas gracias. De verdad que fue un espacio muy gratificante y de una experiencia de aprendizaje totalmente diferente. El hecho de conocer la historia y de no tragar entero, como se llama este episodio, nos da otro enfoque y nos da otra línea para seguir aprendiendo y seguir construyendo nuestra forma y nuestros pensamientos hacia unos comportamientos de cómo hacemos y seguimos haciendo y construyendo país. De verdad, muchísimas gracias y los seguimos esperando por acá. A ti, Alex, muchas gracias, y a todo el equipo de la U Explora. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestra comunidad en Workplace. Comenta lo que opinas de nuestros episodios y qué temas te gustaría que tratáramos en los siguientes. Desde la U Explora y Escúchate, construimos experiencias que nos ayudan a seguir creciendo.